Bendiciones para todos. Este tema que hoy vamos a ver es acerca de cómo producir los frutos del Espíritu, cómo darlos. Porque es muy importante que en estos tiempos nosotros estemos dando los frutos del Espíritu, ya que el Señor, toda la obra que Él ha hecho en nuestra vida es espiritual, para que nosotros andemos en el Espíritu y produzcamos los frutos del Espíritu. Comencemos en un versículo, Romanos 7:5, nos dice de esta manera: ¿cuál es el fruto que dábamos antes? ¿Cuál fruto producíamos? Lógicamente muerte. No había vida en nuestro ser, realmente vida espiritual, sino muerte eterna realmente. Romanos 7:5 dice: porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Recuerde que la ley nos da conocimiento de pecado. La ley de Moisés, no conocíamos el pecado sino a través de la ley. Recuerde que si nos decía ahí no matarás, sabíamos que matar era pecado, no mentirás, mentir era pecado. Así que esa ley nos despertaba las pasiones pecaminosas y por eso actuaba en nuestros miembros con fin de llevarnos para fruto, para muerte. Ese era el fruto que producíamos antes. Muerte nada más era lo que había en nuestra vida. Desventura, no había paz, no había vida, no había nada en nuestra vida realmente que valdría la pena. Nada espiritual, ningún fruto espiritual. Pero dice el versículo 6 también: ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Recuerde que en Cristo ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es en todos y en todo. Y que ya no debe haber ni circuncisión ni incircuncisión, ya nada vale, sino una nueva creación. Ahí es donde comienza verdaderamente a producirse los frutos del Espíritu, donde hay una nueva creación. Ya no tenemos que estar volteando a la ley, no es necesario, ya no tenemos que estar imitando nada de la ley, nada del judaísmo, no es posible ya. Es un nuevo hombre. Recuerden que el apóstol Pablo todo el tiempo ese era su problema con los demás apóstoles. Incluso hasta el apóstol Pedro una vez pues lo regañó porque seguía queriendo meter el judaísmo, y vemos que actualmente así sigue siendo. Ya no necesitamos nada de eso. Ahora somos una nueva creación. Ya ni los judíos ni griegos nada vale ya, sino una nueva creación en Cristo. Efesios 4:23 también nos dice que cómo comienza todo, cómo comenzamos ahora a producir frutos espirituales, frutos de vida realmente. Efesios 4:23 dice: pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, esto es lo que va a producir en nosotros frutos espirituales. Comenzando con nuestra mentalidad, renovándonos, no conformándonos a este mundo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Voy a meter palabra de Dios en mi vida para ahora pensar de esa manera. Ahora necesitamos frutos espirituales de verdad. Efesios 1:4. Recuerde que el Señor nos escogió antes de fundar el mundo, antes de crearlo. Cuando nos dice antes de la fundación del mundo, nos dice antes de que comenzara la planeación del mundo.
Entonces estamos viendo que Dios ya nos había escogido, ya había escogido una iglesia, ya había escogido una nueva creación, ya sabía que Él iba a crear al hombre a su imagen y semejanza, y se iba a corromper y tendría que venir una nueva creación, una nueva vida espiritual en la cual produjéramos los frutos del Espíritu. Dice Efesios 1:4, asimismo nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios tiene propósitos perfectos para nosotros, que son primero que nada estar santos y sin mancha delante de Dios. Esta nueva creación es la que quiere Dios. ¿Cómo podríamos estar santos y sin mancha si siguiéramos igual? No, todo comienza con el nuevo nacimiento. Cristo dijo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar. La palabra de Dios nos va a producir en nosotros una nueva vida. Tenemos que ser nacidos de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los que creen, los que recibieron a Jesús y los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, recuerden, los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nadie puede decir yo quiero ser un hijo de Dios, sino que solamente cuando estamos en Cristo, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, no nacidos de carne, es decir, carne ni sangre no tiene nada que ver con los hijos de Dios, sino el Espíritu. Eso es lo importante para nosotros. Por lo tanto, una nueva vida en el Espíritu es la que va a producir frutos espirituales para nosotros en nuestra vida. Así que, además de que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice el versículo 5, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para ser adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, porque Él lo quiso así. Él quiere que ahora los que han nacido del Espíritu sean hijos de Dios. Tenemos que entender algo muy importante. La imagen y la semejanza de Dios con que Dios creó al hombre, se perdió por la corrupción del pecado, porque el hombre inclinó todo su corazón. Los deseos de su corazón eran de continuo solamente al mal, y por lo tanto hubo una corrupción, se rompió todo propósito, todo plan de Dios por el cual había creado al hombre. Dios había creado al hombre para que viviera en santidad, en perfección delante de Él, en comunión perfecta. Ahora todo lo que el mundo vive no es la mente de Dios. Por eso es que tenemos que recuperar. Por eso es una renovación, una restauración. Porque Dios quiere restaurar ahora sí a los hijos de Dios conforme a su propósito original de una creación perfecta y santa. Dice Romanos 8:29 también, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora nosotros tenemos que ser como Cristo, a la imagen de Cristo. Ese es lo que nos va a producir ahora el nuevo nacimiento, estar en Cristo. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Lo viejo se murió, se acabó y somos, todo es hecho nuevo para nosotros. Entonces, nos conoció, nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, nos dice aquí. Recuerde que somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor en el Espíritu. Esto nos dice ahí 2 Corintios 3:18, pero
Recordemos, vamos siendo transformados a su imagen de gloria en gloria. Esto es espiritual totalmente, por lo tanto, necesitamos ya dejar por completo la carne. La vieja naturaleza, pues, tiene deseos y pasiones también que nosotros solamente andando en el Espíritu. Primera de Pedro 1:18 nos dice de esta manera: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Así es como vivíamos antes, una manera banal nada más, solamente una manera vacía, solamente frutos de muerte, solamente producíamos muerte, destrucción para nuestra vida, para nuestra familia, para todo lo que nos rodeaba, destrucción nada más. Eso era lo que producíamos realmente. Pero aquí nos lo dice, que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Lógicamente de nuestros ancestros igual venían con la naturaleza caída, pecaminosa, y envueltos en sus ideas, en sus religiones, en sus costumbres, en su manera de vivir de antes de ellos. Pero Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor ahí en Apocalipsis. Entonces, dice que la cual heredamos de nuestros padres, pero no se puede rescatar, no hemos sido rescatados con cosas corruptibles, con oro o plata. Dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y nos dice allá el 22, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros entrañablemente y de corazón puro. ¿Cómo purificamos nuestras almas? ¿Cómo se comienza a sacar todo lo inmundo de nuestra vida? Por la obediencia a la verdad, es decir, a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Por eso debemos nosotros buscar todo el tiempo la palabra de Dios. ¿Qué digo yo? ¿Qué es lo que yo opino? Ya no, sino lo que dice la palabra de Dios. De esta manera es que tengo que vivir ahora yo, porque nos va a purificar nuestras almas. Nuestras almas, recuerde que el pecado precisamente ahí es donde está, en el alma. El alma que pecare, esta morirá. En el alma es donde nosotros, también ahí mismo está toda la carnalidad, es decir, los deseos y las pasiones pecaminosas. Nuestro corazón fue el que se inclinó hacia el mal. Habiendo comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre prefirió totalmente el mal. Y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero ahora Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado una vida espiritual para que nosotros ahora dejemos toda contaminación, toda la carne, todo pecado, y podamos disfrutar de una vida con el propósito que Él nos dio, el propósito perfecto de Dios. Entonces, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros entrañablemente, es decir, desde las entrañas, desde lo más profundo debe ser este amor. Recuerde, es el primer fruto del Espíritu, el amor. ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Cómo va a poder fluir en nosotros el verdadero amor? El amor de Dios tiene que venir a nosotros, tiene que estar en nosotros. Es el fruto del Espíritu, el más grande, el primero. Y esto es primero habiendo sido purificadas nuestras almas por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y cómo debemos amar? Recuerde que Jesús nos dijo que odiar es como matar,
que tenemos que amar aún a nuestros enemigos, orar por ellos, bendecirlos con nuestros labios. Cuando ya haya aún el fruto del amor en nuestro corazón, podremos sacarlo por nuestros labios. Y nosotros, lógicamente, solamente una persona que tiene purificada su alma puede producir los frutos del Espíritu, lógicamente. Y podremos amar de esta manera, entrañablemente, que se refiere desde nuestras entrañas, con todo nuestro ser, un amor verdadero como el de Dios. Qué precioso es esto, porque es importantísimo para nosotros. Dice el versículo 23 también aquí de 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 1:23. Vamos a amar de esta manera, dice el 23, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Cómo van a ser purificadas nuestras almas? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nosotros ya habíamos nacido de una simiente corruptible por medio de nuestros padres. Una naturaleza corrompida, una simiente corrupta es la que teníamos nosotros. Una semilla, una descendencia corrupta. Pero ahora hemos sido nacido de nuevo con una simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces nosotros, yo voy a decidir, cada uno de nosotros decidimos si queremos seguir siendo igual o ahora ser transformados por medio de la palabra de Dios. Además de que el Señor Jesús nos dejó su palabra, también nos dejó el Espíritu Santo de Dios para que nos revista de poder. Nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Ya no hay lugar para el pecado, para la naturaleza caída, ya no, solamente que nosotros deseemos y queramos, solamente que nosotros descuidemos o desechemos la palabra de Dios y a Cristo, estaremos dando los frutos de muerte, los frutos de la carne. Pero si nosotros estamos en la palabra de Dios, vivimos, porque recuerde que Santiago nos decía, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Entonces, hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Dice 1 de Juan 3:9. Claramente lo dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, otra vez volvemos a la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque es nacido de Dios. Fíjense qué importante es esto. Tenemos una nueva simiente, una nueva generación ha nacido, que ahora es espiritual, una simiente divina, una simiente de Dios. Ahora podemos participar de la naturaleza divina, es decir, Dios puso en nosotros ahora, por eso somos cristianos. Ese es el verdadero significado de ser cristiano, para que veamos que muchos que se dicen cristianos realmente no es así. Jesús, recuerde que les decía a los judíos: ustedes son de su padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer, ¿no? Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Él es padre de mentira, les decía por ahí en Juan 8:44. Recuerden ustedes ese versículo. Entonces, él les decía esto porque tenían esa simiente todavía, y en el mundo tienen esa simiente todavía
del diablo, de homicidio, de fornicación, de pecado, de destrucción, de homosexualismo. Todo eso viene precisamente de esa simiente. Entendamos muy bien y entendemos por qué el mundo está así como está realmente, tan degradado, tan corrupto, tan entenebrecido. Realmente están, sus mentes están entenebrecidas, no entienden, ¿no? Al contrario, se burlan de los cristianos y les dice uno que venimos de Dios y se burlan, lógicamente, porque es un entendimiento entenebrecido. Procurando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios le dieron honra a las cosas creadas en lugar de al Creador. Así es realmente como está el mundo. Entonces solamente una persona nacida de nuevo puede amar y perdonar, como Cristo lo hizo con nosotros. Recuerde que Cristo nos dice que ahora amemos y perdonemos como Él lo hizo con nosotros. Así debemos ser. ¿Cómo vamos a producir esos frutos de amor, de perdón, si no está la palabra haciendo su obra en nosotros, de una nueva creación incorruptible, una simiente incorruptible por la palabra de Dios? Entonces, amar y perdonar es un fruto que podremos producir solamente cuando esté el Señor en nuestra vida. Jesús dijo, claro, es que es muy importante que sepamos que hay muchos que sí perdonan, claro que sí, pero Jesús dijo, si aman a los que aman nada más, ¿qué recompensa tendrán? Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? También los pecadores hacen lo mismo, aman a los que los aman, ¿no? Por ahí nos decía Juan 6:32. Pero aquí nos dice primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. En pocas palabras, todo aquel que puede producir el fruto del amor es porque ha nacido de Dios. No puede una persona que no haya nacido de Dios, que no tenga la nueva naturaleza divina, que no sea una nueva creación, amar, conocer el amor. Por tanto, no conocemos el amor, creemos que amamos, pero no es así. Hasta que venimos al conocimiento de Dios, entendemos lo que es el verdadero amor. Y el perdón es tan sencillo, tan fácil. Ahora, cuando se entiende el verdadero amor, cuando aprendemos a amar, perdonaremos y obedeceremos a Cristo, porque Él nos dijo, yo solamente les voy a dejar un mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Tenemos que aprender a amar como Él nos amó. ¿Cómo vamos a producir tal fruto tan grande? Pues de esta manera, con nuestra nueva simiente incorruptible, con nuestra vida en el Espíritu, con nuestro nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios, por medio de recibir a Cristo y tener el Espíritu Santo de Dios. Punto. Solamente así no podremos ser nuevas criaturas o haber nacido de nuevo si no estamos así. Entendamos, no pensemos que, porque muchos piensan que ya son nacidos de nuevo y se van a ir al cielo, y no es así. Sino la verdadera y única palabra de Dios, que es la verdad absoluta, viene a nuestra vida y saca y quita todo lo viejo. No se podrá dar un nuevo nacimiento y no podremos amar como Cristo nos amó. Bueno, Colosenses 3:1. Algo que también pasó con nosotros, dice que resucitamos juntamente con Cristo. Fuimos sepultados con Cristo, o muertos o crucificados con Cristo, nuestra vieja manera de vivir o nuestra vieja naturaleza.
y con Cristo somos resucitados como nueva creación. Lógicamente, nos dice Colosenses 3:1, siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el 2 también, ocupen su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Interesante estos versículos. Nos está dando una nueva visión, una nueva misión, una nueva meta que es totalmente allá arriba. Entonces, una persona nacida de nuevo, ya sus preocupaciones, ya no se afana acá abajo, ya no se turba, ya no se... Porque muchos hasta se enferman con las cosas de acá de la tierra. Preocupaciones, angustias, claro. Jesús dijo que los tesoros de acá abajo se corrompen, los ladrones se lo llevan, se destruyen, se acaban, pero allá arriba son perfectos, son eternos, son incorruptibles también. Todo lo que es de allá arriba es incorruptible. Dice que nosotros ya no somos del mundo. Ya no somos del mundo realmente. Estamos en el mundo, pero ya todo, nuestras metas están allá arriba. Por lo tanto, yo debo de ahora cosechar, sembrar allá arriba. Es lo que nos está diciendo aquí. Esto también son frutos del Espíritu. Miren, dice 2 Pedro 1:4. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina. Esta es la naturaleza que ahora tenemos nosotros. Qué tremendo, porque realmente nos vemos iguales. Incluso por ahí tenemos algunos defectos. ¿Y cómo podemos decir, ay, Dios mío, cómo es que yo soy una nueva criatura, tengo una naturaleza divina? ¿Cómo es que ahora soy un cristiano y todavía me equivoco, todavía soy débil? Claro, la naturaleza divina es porque ustedes, dice, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Las bajas pasiones, el pecado, las concupiscencias, es decir, las pasiones y deseos de la carne, todo eso lo tenemos que desechar ya de nuestra vida. Ya ni siquiera hablarlo nosotros, ni mencionar nada de la vieja naturaleza. Ya vivir en una nueva creación, vivir en una nueva naturaleza divina que ha puesto el Señor en nosotros. Recuerde que nos decía ahí, Gálatas 5:16 es importantísimo. Bueno, aquí es donde vienen los frutos del Espíritu. Pero nos dice el versículo 16 primero, digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Tengamos entendido esto. Mientras estemos en la carne, lógicamente, seguirá despierto la carne y querrá también sus malos deseos que sean satisfechos. Quiere satisfacción la carne, claro que quiere satisfacción. Ustedes saben que las obras de la carne son fornicación, adulterio, son todo pecado que nosotros nos imaginemos. Vino precisamente porque el hombre no quiso nada del Espíritu y se fue totalmente a la carne, y viene una degradación, una depravación de la humanidad hasta llegar a lo que hoy vemos en el mundo como está. Pero ¿cómo podremos contra eso? Aquí nos los dice. Anda en el Espíritu y así jamás satisfarán los deseos de la carne. 17 dice, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen, se pelean,
luchan por satisfacción. El espíritu necesita ser saciado con la presencia de Dios, la palabra de Dios, la oración. Lógicamente que se fortalece, está más fuerte, pero la carne también pide pecado, pide mentira, pide todo pecado. Es lo que pide para satisfacerse también la carne. Entonces, pero nosotros decidimos a quién darle más alimento. Por eso nos dice aquí, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran, para que nosotros no hagamos lo que nos gusta, porque siempre vamos a hacer la carne, las obras de la carne. Dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ya veíamos nosotros cómo amar verdaderamente. Lógicamente que es habiendo ya tenido una nueva naturaleza de parte de Dios, siendo hijos de Dios, teniendo al Espíritu de Dios, teniendo a Cristo en nuestra vida, ser limpiados de todo pecado por medio de la preciosa sangre de Cristo. Y ahora vivir en el Espíritu, lógicamente podremos amar, perdonar, todo lo que incluye amar. Entonces, el fruto del Espíritu es amor. Démonos cuenta que un fruto necesita primero haber sembrado, haber preparado la tierra, primeramente. La palabra de Dios, lógicamente, es la semilla. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Es decir, Jesús vino a hablar, a predicar y tiró la semilla, la palabra. Y cayó en buena tierra, en muchos. Pero en muchísimos más cayó en terrenos pedregosos donde no pudo salir raíz. Se secó y se marchitó. También cayó la semilla entre espinos y los espinos ahogaron. ¿Cuáles son los espinos? Las preocupaciones del mundo, de las riquezas, el engaño de las riquezas, dijo Cristo también, porque eso nos va a alejar totalmente de Dios, lógicamente. Todo lo que Jesús habla ahí en Mateo 13 está la parábola del sembrador. Entonces, esa semilla tiene que ser primero sembrada en la tierra. Tenemos que regar la tierra, cuidarla, tenemos que ponerle abono, tenemos que seguir cuidando, seguir regando. Sale la plantita, tenemos que estarla limpiando, podando, sale, crece el árbol, tenemos que estarlo cuidando de plagas, de todo lo malo, hasta producir un fruto. Estos, así debemos entender que son los frutos del Espíritu, que tenemos que empezar teniendo nuestro estudio de la palabra de Dios, pidiéndole al Señor sabiduría. Espíritu de Dios, ilumina mi entendimiento para comprender tu palabra. Ayúdame, por favor, estar en oración, lectura de la palabra, poco a poco hasta producir el fruto del amor. El Señor tuvo que haber hecho una creación nueva, completa, una perfección, una limpieza, desechar, quitar. Nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, de todo lo que estorba a la obra de Dios para producir el fruto. Y así es, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Los primeros frutos se manifiestan estos tres. Recuerden, cuando viene Cristo a nuestro corazón, cuando llega el Espíritu Santo, comenzamos a producir amor, gozo y paz. Empieza a haber en nuestra vida gozo, empieza a haber en nuestro corazón paz, empezamos a ser felices, empezamos a estar contentos, cambiamos nuestro carácter, porque viene amor, gozo y paz que se producen. Después paciencia,
benignidad y bondad los tenemos que producir para nuestro prójimo. Primero, amor, gozo y paz vienen de lo alto. Paciencia, benignidad y bondad a nuestros lados, para nuestro prójimo, para nuestra familia, para todas las personas que nos rodean. Paciencia. Qué difícil, ¿verdad? Pero lo tenemos que producir sí o sí, este fruto. También benignidad y bondad, frutos de ahora dar de corazón, ahora ayudar de verdad a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo verdaderamente y ayudarlo. Cristo habló tantas parábolas de el buen samaritano, por ejemplo, de que él sí ayudó al que estaba herido ahí en el camino, tirado. Esto debemos hacer, dice el Señor. Paciencia, benignidad, bondad. Después daremos otros frutos ya después de haber crecido en el espíritu. Cuando empieza a haber madurez espiritual, comenzamos a producir fe, mansedumbre y templanza. La fe, recuerde que es un fruto preciosísimo y necesario para nuestra salvación. Y para ahora, para tener nuestro ministerio, para la obra de Dios, ¿cuánto se necesita fe? Porque si no nos cansamos y dejamos todo botado, si no hay fe en nosotros, la fe va a hacer que sigamos adelante y luchando y veamos a una persona que es tremendo y lo estemos viendo como un verdadero hijo de Dios, como un siervo de Dios. Entonces, aunque parezca que no cambia, que no quiere nada con Dios, pero esta es la fe. Recuerden que es la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, estar convencidos de lo que no vemos, pero que un día va a ser el cambio de una persona, la salvación de una familia. Entonces, fe, mansedumbre y templanza. Mansedumbre, esa humildad, esa verdaderamente ser mansitos, así como un caballito que se deja guiar, dirigir por el jinete. Dice uno, qué bárbaro ese caballo, ¿no? Ya ha estado amaestrado, bien mansito. Así dejarnos guiar por la palabra de Dios nosotros. No querer seguir como siempre, sino que si la palabra de Dios me dice que tengo que amar y perdonar y bendecir, de buenas a primeras hacerlo. Dejarnos guiar por Dios también. No seguirnos guiando por nuestra carnalidad, ¿no? Seguirnos enojando, dejarnos guiar por la ira, por la amargura, el enojo, la gritería. No, todo eso ya se tuvo que haber desechado de nuestras vidas. Despójense de todo eso, quítense de todo enojo, ira, gritería, maledicencia también, es decir, hablar cosas malas, hablar pura tontería nada más. No, ahora mansedumbre, estar perfectamente viviendo conforme a la palabra de Dios también. Muchos no pueden vivir, obedecer a la palabra de Dios porque no hay mansedumbre, porque no hay templanza, porque al ratito ya se enojaron y se echó a perder todo. Y al ratito ya hubo una tentación y fácil cayeron, porque no hay templanza, no hay ese temple de estar en las cosas de Dios, de seguir en la obra de Dios. Entonces ese carácter lleno de mansedumbre y de templanza, cuánto lo necesitamos realmente, para ya no seguir igual. Una persona que al ratito pues pasa algo con su economía, ya se quiere hasta matar. ¿Qué pasó? Por eso es que necesitamos producir estos frutos del Espíritu. Fe, mansedumbre y templanza. Y nos dice, contra tales cosas no hay ley. Pero el versículo 24 nos engloba, precioso esto, diciéndonos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne
con todas sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo ya no son iguales, ya no son como antes. Debemos entenderlo muy bien. Los que son de Cristo son los verdaderos cristianos. Es muy difícil estar diciendo verdaderos cristianos, porque las personas se han acostumbrado tanto a decir yo soy cristiano y estando viviendo igual y siguiendo de la misma manera y teniendo la misma mentalidad. Es increíble, pero tenemos que decirlo así, los verdaderos cristianos. Y dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo no vamos a producir los frutos del Espíritu cuando ya hayamos crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos? Así se producen los frutos del Espíritu. Recuerden que si siguiéramos viviendo conforme a la carne, nos dice Romanos 8:13, porque si viven conforme a la carne, morirán. No hay otra. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Y esto es ya algo establecido por Dios. Toda consecuencia del pecado lleva a la muerte. Toda mala pasión, deseo malo, lleva a la muerte. Alejados de Cristo y su palabra y el Espíritu, hay muerte. No puede haber vida verdadera ahí. Si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir, ¿cómo voy a hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu, produciendo los frutos del Espíritu, matamos a la carne y sus deseos y sus obras. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, es decir, verdaderos cristianos, volvemos a decir. Y para terminar dice que 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, no nos cansemos, hermanos, sigamos adelante, tenemos mucho camino que recorrer, ese camino angosto para llegar a entrar a la puerta estrecha. Recuerde, no desmayamos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, lógicamente exteriormente nos seguimos viendo igual que siempre, hasta un poco más viejitos, porque se va desgastando, se va enfermando, se va acabando nuestra carne, nuestro viejo hombre, nuestro hombre exterior. Pero se va desgastando, pero el interior se debe ir renovando día tras día, no año tras año, no, diariamente. La renovación debe estar en nosotros para producir los frutos del Espíritu. Así que vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza para seguir adelante y llegar a producir esos hermosos, preciosos para nosotros. Deben ser preciosos, debe ser algo, un tesoro, debe ser una meta nuestra producir esos frutos del Espíritu, negándonos a nosotros mismos, desechando todas nuestras pasiones y malos deseos y viviendo en el Espíritu. Solamente así. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que sigamos adelante en Cristo. Señor bendito, te agradecemos tu palabra que nos muestra, Señor, cómo podemos producir los frutos del Espíritu. Cuando vengas, Señor Jesús, vas a buscar fruto en nosotros. Y por eso te pedimos que nos ayudes. También nos dice tu palabra que separados de ti nada podemos hacer. Así que no debemos alejarnos nunca de ti, Señor. Ayúdanos y fortalécenos a seguir adelante, Señor, hacia la meta,
hacia el supremo llamamiento. Mientras tanto, fortalécenos, por favor. Haz esa nueva creación en nosotros. Danos tu Santo Espíritu. Ayúdanos y fortalécenos. Te lo suplicamos. Y que podamos producir los frutos del Espíritu. Que seamos verdaderas nuevas criaturas, nueva creación, nuevas personas en Cristo. Y pues ponemos nuestra vida en tus manos para que tu Espíritu Santo nos llene y nos guíe a ser nuevas criaturas y a producir esos frutos espirituales. Te agradecemos tu amor y misericordia que es con nosotros siempre. Si algo es verdadero es que notamos cuánta misericordia tienes de nosotros, cuánto nos has guardado, cuánto nos bendices. Te damos gracias, la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga y nos vemos el miércoles a las 6:15. Hasta luego.